¿Pueden ver la diapositiva? Miss, disculpe, la anterior clase no llegó a terminar el último tema, una diapositiva. Faltaba una diapositiva. Ay, gracias, gracias. Vamos a ver un ratito. Falta una diapositiva. Metabolismo lipídico. Sí, ¿no? Sí, el último tema, Miss, el que hicimos la otra vez. Colesterol, membrana. Me lo llevé. Glucógeno. Ya, tengo que buscar una que tengo por acá. Medicina. Eso. Segunda unidad. Metabolismo de ácidos grasos. Aquí está. Esta, ¿no? Esta es la que nos faltaba, me parece. Sí, Miss, esa, la última de todas. La última. Ya, muy bien. Les estaba hablando entonces en la clase anterior al respecto del metabolismo de los ácidos grasos. Habíamos visto la beta-oxidación, habíamos visto la síntesis, su regulación hormonal y estábamos hablando de que en el estado de ayuno aumentan entonces los ácidos grasos por acción de la hormona lipasa sensible, que hemos visto que tiene un importante papel en lo que era la movilización de los triglicéridos que se están almacenando a nivel de nuestras células adiposas y que por lo tanto entonces al permitir esto, al estimular que estos triglicéridos se rompan, esta hormona, los ácidos grasos posteriormente pasarán a lo que es la sangre, ¿no? Aumentando su concentración. También faltaba señalar la acción de la leptina. La leptina es una hormona que también se sintetiza por las células adiposas, pero en respuesta a un exceso de almacenamiento de grasas. Esta hormona va a regular nuestro peso corporal gracias a que va a actuar sobre nuestro apetito, disminuyendo nuestro apetito y disminuyendo la síntesis también de los ácidos grasos. Pero algunos de ustedes dirán, qué raro, porque igual nosotros engordamos, aumentan nuestros adipocitos, ¿no? En su almacenamiento graso. Lo que pasa que de todas maneras esta leptina es una hormona que tiene un límite de acción, ¿no? Y ya cuando nosotros exageramos lo que es la ingesta de grasas o también la ingesta de carbohidratos, que finalmente, como ya vimos, se van convirtiendo en grasas, superamos, ¿no? La acción de esta hormona leptina. Es bueno destacar que nosotros tenemos dentro de nuestras células adiposas una función que actualmente se está cada vez reconociendo más, que es una acción en
regulación metabólica. No solamente, o sea, siempre se consideraban a los adipocitos como células con una función almacenadora, ¿no? Pero se está viendo que también tienen función endocrina importante. Hay, como ya hemos hablado, el caso particular de la leptina que se libera a partir de estas células. También sabemos actualmente que las células adiposas son liberadoras de reguladores, como les digo, como por ejemplo una serie de interleuquinas que están relacionadas con lo que son la generación de procesos inflamatorios. Y es por eso que en el caso de ahora que hemos sufrido esta pandemia por causa del virus SARS-CoV-2, ustedes seguramente escucharon de que señalaban que aquellas personas que eran más gorditas fueron las primeras en que se veían afectadas, ¿no? Fuera de los que también tenían enfermedades prevalentes, ¿no? Pero en la mayoría de muertes en los primeros meses que se identificaban, justo coincidía con que era de pacientes que estaban con sobrepeso, ¿no? Y es porque, como les digo, los adipocitos en realidad liberan una serie de neurotransmisores, no neurotransmisores, no, transmisores químicos que participan en la generación de la respuesta inflamatoria, que liberan una serie de citoquinas, generando esa tormenta de citoquinas, pues que tanto se mencionó como una de las principales causas de muerte ya dentro del proceso corporal, ¿no? Que generaba el COVID. Entonces, ahora también se sabe que nuestras células adiposas, el mayor número de células adiposas las vamos generando en nuestras etapas de niños. Entonces, hay que procurar que cuando tengamos nuestros hijos, no exageremos, ¿no?, en la alimentación que les damos, porque gordura no es salud, en realidad, ¿no? No es sinónimo de salud. Hay personas que pueden estar gorditas y están anémicas. Quiere decir que en realidad no están gorditas porque han consumido gran cantidad de nutrientes, necesariamente, ¿no? Sino que se han llenado de un exceso ya de grasas, de un exceso de moléculas que en realidad nuestro cuerpo tanto no necesita y que ustedes han visto que genera desequilibrios en el metabolismo energético, ¿no? Ya hemos hablado de la situación en la diabetes, ya hemos hablado en la situación de los cuadros de hipercolesterolemia que están asociados, ¿no?, a malos hábitos alimenticios. Y son condiciones que están muy prevalentes en muchas poblaciones, inclusive la nuestra, ¿no? Hay muchos casos de estos en realidad y todo es por no ir cuidando correctamente la alimentación. Entonces, como siempre les digo, los dos extremos son malos, ¿no? Ni poco ni mucho. Tenemos que tratar siempre de hallar ese equilibrio. Muy bien, esto sobre la leptina. Les comparto ahora fotos de esto. ¿Se está compartiendo? ¿Se ve? Sí, Miss. Muy bien. Hoy día entonces vamos a abordar el estudio del metabolismo de los cuerpos cetónicos y también lo que es el metabolismo del colesterol. Un poquito temas que van de la mano con el tema que hemos abordado la semana pasada. Hay mucha relación porque el mismo precursor que hemos visto para la síntesis de los ácidos grasos es el precursor de los cuerpos cetónicos y es el precursor de las moléculas de colesterol. ¿A quién me estoy refiriendo? A las moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, a ver, recordemos lo que ya hemos venido mencionando al respecto de nuestro metabolismo energético y su regulación. Nosotros ya hemos dicho que cuando hay un proporcionamiento elevado de carbohidratos en nuestro cuerpo, entonces, gracias a la función principalmente
de la hormona insulina, esa glucosa va a ingresar, parte de ella inmediatamente entra a la vía glicolítica, ¿no es cierto?, para proporcionar la energía respectiva que debe dar. Parte de ella, de esa glucosa, se almacena en la forma de glucógeno, decíamos, para guardar pan para mayo, y también parte de esa glucosa se derivaba hacia la formación de acetilcoenzima A para formar ácidos grasos, para que después con esa acetilcoenzima A se utilice como precursor para la síntesis de ácidos grasos. Y así tener otra reserva energética, ya no en la forma solamente de carbohidratos como es el glucógeno, sino también una fuente de ácidos grasos, que sabemos que se van a ensamblar en la constitución de los triglicéridos y en esa forma se almacenarán, ¿no? Entonces, todo eso gracias a que ha llegado buena cantidad de glucosa en nuestra dieta. Pero ¿qué pasaba cuando más bien había poca cantidad de, poco proporcionamiento, digamos, de glucosa para nuestro cuerpo? Ahí sucedía algo diferente, ¿no? Una vez que se agotaban nuestras reservas de glucógeno, entonces se tenía que echar mano a, ¿qué decíamos?, al metabolismo de los lípidos, a la siguiente fuente energética, movilizando nuestros triglicéridos, liberando los ácidos grasos hacia la sangre, y estos ácidos grasos van a generar, producto de su oxidación, acetilcoenzima. En esta situación donde vamos a tener una beta-oxidación sobreestimulada, entonces va a haber una mayor formación, liberación de acetiles coenzima A, y esas acetiles coenzima A no se van a poder, todas ellas, ¿no?, porque se están formando un montón por el problema que les digo, que la beta-oxidación está muy exagerada. Entonces no van a poder seguir ese destino de reaccionar, condensarse con el oxaloacetato para ingresar al ciclo de Krebs, porque más bien estas acetiles se van a derivar hacia la formación de cuerpos cetónicos, esto en el hígado, a la vez que las moléculas de oxaloacetato también en el hígado se están derivando hacia la formación de glucosa para aquellos tejidos que son glucodependientes, en esa vía que ya hemos estudiado semanas atrás, que es la gluconeogénesis. Entonces, miren cómo nos adaptamos frente a estas dos situaciones diferentes, ¿no? Los cuerpos cetónicos representan una fuente alternativa de energía para algunos tejidos, pero solamente en estados particulares, vamos a decir en estados de emergencia. ¿Qué estado de emergencia? Frente a un ayuno muy prolongado, ¿no? Los órganos y los tejidos que van a poder consumir estos cuerpos cetónicos solamente en estas situaciones que les digo es que van a dejar sus fuentes habituales, o no vamos a decir dejar, sino que van a reducir el consumo de sus fuentes habituales energéticas para acomodarse también a poder consumir cuerpos cetónicos y con eso compensar un poco la situación, ¿no?, extrema a la que están siendo expuestos. ¿Y por qué solamente es que se consumen cuerpos cetónicos previa síntesis, como hemos dicho en la misma circunstancia, ¿no? Como medida de emergencia? ¿Por qué no son también una fuente constante, pues, de energía? Porque los cuerpos cetónicos, llámese la acetona, el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato, son moléculas ácidas y por lo tanto su acumulación en nuestro cuerpo puede generarnos cuadros de acidosis. Se denomina cetoacidosis, ¿no?, cuando es por cuerpos cetónicos. Una situación que nos puede llevar hasta la muerte, ¿no?, porque ya sabemos que el desequilibrio en nuestro pH es un factor que nos puede llevar a la muerte. ¿Se acuerdan cuando a ustedes se les ha enseñado qué condiciones son las que debemos de mantener bajo ciertos rangos estrictos? Estaba temperatura, pH, equilibrio
osmótico, equilibrio iónico, ¿no? Volumen acuoso y equilibrio iónico. Entonces, allí radica el problema de los cuerpos cetónicos, ¿no? Y por eso es que solamente se sintetizan como una medida excepcional ya cuando el ayuno ha sido muy largo y ya pues nuestras reservas de glucógeno se han agotado, ¿no? Que ya hemos dicho que se agotan rápidamente, ¿no? Alrededor de las 18 horas. Entonces, tener eso presente. Aquí en esta imagen se está resaltando eso. Miren, se está resaltando cómo en esta situación que hemos dicho particular, de cuando hay una ingesta limitada entonces de hidratos de carbono, los triglicéridos se están movilizando, eso quiere decir que se están rompiendo y saliendo hacia los ácidos grasos constituyentes hacia la circulación, y estos van a ser catabolizados, ya hemos dicho, liberando moléculas. ¿Cuál era el producto final de la beta-oxidación? Acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Principalmente, por lo menos el grueso de ellos. Y estas moléculas en exceso se van a derivar hacia la formación de cuerpos cetónicos, como están viendo allí. A nivel del hígado, que a su vez, no nos olvidemos, también se está encargando de una pequeña cantidad de glucosa sintetizar para mandar a los glucodependientes en este estado particular, y está liberando los cuerpos cetónicos para que sean una fuente alternativa a la disminución de glucosa a la cual van a tener que adaptarse, ¿no? Porque como ya les dije, la gluconeogénesis no genera tampoco una alta cantidad de glucosa como para mantener a todos los tejidos, ¿no? Así que esa se deriva solamente hacia los glucodependientes, ¿no? Y los cuerpos cetónicos hacia aquellos tejidos que pueden utilizar los cuerpos cetónicos como fuente alternativa, que tampoco son todos, pero que coinciden ser también cerebro, músculo cardíaco, músculo esquelético, entre otros órganos como tejidos como lo que son las células de la corteza suprarrenal y también de los testículos. Listo. Entonces podemos decir que los cuerpos cetónicos son un producto de las grasas, ¿no? Claro, de su catabolismo, porque se van a generar moléculas acetil y estos acetiles van a dar formación a los cuerpos cetónicos. Entonces nuestro cuerpo en esta situación particular va a utilizar las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. Van a ser utilizadas entonces las moléculas de acetil para formar los 3 tipos de cuerpos cetónicos que hemos mencionado. Esta estimulación de la vía de síntesis de cuerpos cetónicos se va a dar entonces frente a una situación de ayuno prolongado o cualquier condición patológica que simule esto, ¿no? O que genere esto, mejor digamos, como es el caso de la diabetes, especialmente en la diabetes mellitus tipo 1. Se entiende entonces por cetogénesis la génesis de los cuerpos cetónicos, la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿no? El proceso mediante el cual se van a originar estas moléculas. Como ustedes están viendo, tanto la síntesis como la degradación de los cuerpos cetónicos se da a nivel mitocondrial. Así que las mitocondrias tienen también aquí un papel muy importante. ¿Cómo no destacar a las mitocondrias siempre que hablamos de ellas, ¿no? Funciones tan relevantes ahí que van desempeñando. En esta imagen, a grosso modo, en realidad se ha simplificado el proceso de lo que es la formación del acetoacetato, que es un cuerpo cetónico, pero no es el único. A partir de este acetoacetato se formarán la acetona y el beta-hidroxibutirato, y serían los 3 cuerpos cetónicos. Ahí los tienen. Tenemos 3 tipos entonces de cuerpos cetónicos que se van a formar principalmente en el hígado, como les dije, a partir del mismo precursor que hemos visto para la síntesis de los mismos ácidos grasos, la acetilcoenzima, molécula que tiene un papel central
en el metabolismo energético. Entonces hay que decir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que también el destino aeróbico, el piruvato, necesitaba la conversión del piruvato a acetil para que este luego ingrese al ciclo de Krebs, ¿no? Y corran estas otras vías que vienen a continuación. Así que es un metabolito muy importante la acetilcoenzima. Aquí estamos viendo otra imagen de la cetogénesis, pero ahora lo que continúa de la imagen anterior, ¿no? Vemos cómo a partir de acetoacetato, que ya es un cuerpo cetónico, se da la formación de otros dos más, del beta-hidroxibutirato y de la acetona. Y ya luego estos se liberan hacia la sangre para ir a específicos tejidos que sí los van a poder utilizar en esta situación particular. Entonces se libera CO2 y se forma, como ven aquí, acetona, por un lado. La acetona no se metaboliza y como es volátil, fácilmente se expira por los pulmones. Es por eso que cuando hacemos análisis de sangre, las pruebas de análisis de cuerpos cetónicos no están dirigidos a cuantificar la acetona, sino más bien al beta-hidroxibutirato. Entonces, volvemos a resaltar, los cuerpos cetónicos se forman principalmente en las mitocondrias del hígado. Su síntesis va a ocurrir en respuesta a bajos niveles de glucosa y, lógicamente, después que ya agotamos nuestras reservas de glucógeno, que eran fuente de glucosa también. Cuando no hay entonces aporte de carbohidratos, ya hemos dicho, se estimula la beta-oxidación de las grasas, lo cual genera formación de cuerpos cetónicos. Estos se van hacia los tejidos y si sigue la formación de los mismos, va a haber acumulación de estos cuerpos cetónicos que nos van a variar el pH corporal, generando daños a nivel del cerebro, daños neurológicos que pueden conllevar a estas personas al coma y hasta la muerte por desequilibrio de pH. Veamos cómo se da paso a paso el proceso de cetogénesis. Como les dije, nuestro precursor va a ser la acetilcoenzima A. Necesitaremos dos moléculas de acetilcoenzima A para que la tiolasa, una enzima que ya hemos hablado en la clase anterior también de ella, una enzima que además hay que destacar que cataliza una reacción perfectamente reversible, me condense estas dos moléculas de acetilcoenzima A, liberando una de las fracciones de coenzima A, conformando la molécula de acetoacetilcoenzima A, que es una molécula de 4 carbonos, ¿no? Entonces, como le está dando una coenzima nomás a la estructura final, y acá yo había condensado dos moléculas que tenían cada una su coenzima, por eso que hay que liberar uno, ¿no? Una vez que ya tenemos la acetoacetilcoenzima A, le vamos a sumar una más. Gracias a la acción de la HMG coenzima A sintasa, que de igual manera va a sacar una molécula de coenzima A y que necesita agua para el proceso, esta molécula de acetoacetilcoenzima se va a convertir en el beta-hidroxibetametilglutaril coenzima A, abreviado el HMG coenzima A. Ahora actúa una diasa que va a rompernos la estructura de este HMG coenzima A, liberando acetilcoenzima A. Ustedes dirán, pero aquí en el paso anterior lo sumó y acá lo vuelve a quitar. Sí, lo que sucede es que ha habido una reorganización de los componentes en la molécula, de tal manera que este paso doble, vamos a decir antagónico, me está generando acetoacetato. Ya no acetoacetilcoenzima, sino que ya le quitó, ¿no?, en la fracción de coenzima A y ya lo tenemos como acetoacetato. Esta HMG coenzima liasa es la enzima reguladora de la cetogénesis. Por lo tanto, el acetoacetato, que es un cuerpo cetónico ya, es un punto crucial en la regulación de esta vía metabólica. Pero dijimos que el acetoacetato puede dar origen a los
otros dos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Pues veamos cómo. El acetoacetato por acción de la descarboxilasa, acetoacetato descarboxilasa, que como ven saca carbono y este siempre sale en la forma de CO2, lo convertirá en acetona, dará formación a la molécula acetona. Mientras que si más bien trabaja una beta-hidroxibutirato deshidrogenasa NAD dependiente, en ese caso que requiere NAD reducido, en ese caso se va a constituir a partir de acetoacetato el beta-hidroxibutirato. Este beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico más abundante que vamos a cuantificarnos a nivel de sangre, ¿sí? Observen que esta reacción de aquí, la catalizada por la deshidrogenasa, también es una reacción perfectamente reversible. Así que no se olviden, la acción de la tiolasa, ¿no?, que me va a interconvertir acetoacetilcoenzima en dos acetiles o lo contrario, ¿no?, dos acetiles en acetoacetilcoenzima A, y la acción de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que también puede ser perfectamente reversible. Les digo que las noten porque luego en la vía antagónica las vamos a volver a ver. Acá nuevamente estamos viendo a todo color, podemos decir, la misma vía, ¿no es cierto? La condensación de dos moléculas de acetiles para formar acetoacetilcoenzima, que ya es de 4 carbonos. Acetiles eran de 2 cada uno y ahora ya tengo 4. Y se liberó por acción de la tiolasa esa excedente coenzima, ¿no? Porque la molécula final solamente queda como. Luego la sintasa, la HMG coenzima sintasa, añade otro más con necesidad de agua, saca una coenzima y forma el HMG CoA, es decir, el beta-hidroxibeta-metilglutarín coenzima. Luego una enzima que empieza con el mismo nombre, pero corresponde a una liasa más bien, la HMG coenzima liasa. Se rompen, como ya saben, las liasas rompen y ligasas unen, liasas rompen, ¿no? Rompe esta molécula liberándola al acetilcoenzima, habiendo reorganizado la molécula previa, llevándola a la forma de, ahora sí, acetoacetato. Entonces ya lo tengo al primer cuerpo cetónico aquí formado. Posteriormente este acetoacetato, ya hemos dicho, es precursor de los otros dos, ya sea por descarboxilación o por deshidrogenación, ¿no?, que me va a dar el beta-hidroxibutirato. Acá nuevamente me están resaltando la importancia de la reversibilidad de esta reacción y de igual manera de la primera reacción. Ay, perdón, por acá. Aquí vemos entonces los tres cuerpos cetónicos. No olvidar que acetona es muy inestable, igual que acetato. Acetato rápidamente sufre descarboxilación y pasa a la forma de acetona. Y acetona también es muy inestable porque se volatiliza fácilmente, ¿no? Y es por eso que las determinaciones a nivel de sangre están fundamentalmente dirigidas a cuantificar este de acá. ¿Cómo es que se da la regulación de la cetogénesis? Podemos decirlo destacando al precursor estimulante, o sea, a partir del cual se forman estos, o el estado particular que estimularía esta síntesis, o la condición, ¿no? La condición que lo favorecería. Decimos, los ácidos grasos libres estimulan la cetogénesis, claro, porque hemos dicho que si hay un montón de ácidos grasos libres y se están movilizando, estos se van a derivar hacia la beta oxidación, generando acetiles, coenzima producto de esa oxidación, y estos en exceso se entiende que se van a derivar hacia la formación de cuerpos cetónicos. Así que estos estimulan la cetogénesis. El estado de ayuno ya señalamos, ¿no?, que también estimula entonces esa oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto la síntesis de los cuerpos cetónicos. Entonces es lo mismo decir, una ingesta baja en carbohidratos estimula la beta oxidación generando acetiles que se derivarán hacia la formación de cuerpos cetónicos.
El lugar donde se sintetizan los cuerpos cetónicos fundamentalmente es el hígado, pero el hígado no tiene las enzimas necesarias para poder utilizarlos. Por eso decimos que es muy noble el hígado, ¿no? Se encarga de sintetizar un compuesto que no le va a servir a él y que más bien le va a servir a otros tejidos, ¿no? Entonces decimos que la utilización de los cuerpos cetónicos es en tejidos extrahepáticos. ¿Cuáles? Miren la importancia. El cerebro puede utilizar los cuerpos cetónicos, pero como ya les dije, adaptándose frente a estas situaciones de ayuno prolongado, ¿no? O sea, no es su habitual fuente energética, ¿no? Sino que se va a adaptar a que en vista de que la gluconeogénesis en esta situación de ayuno prolongado solo genera un poco de glucosa, no la que siempre le llegaba para cumplir sus actividades vitales, entonces por eso es que se adapta a otra fuente, ¿no? Que serían estos cuerpos cetónicos. Músculo esquelético, músculo cardíaco, como les dije, la corteza suprarrenal, los testículos también son tejidos que pueden adaptarse, mejor digamos, al consumo de cuerpos cetónicos. Situaciones particulares que estimulan esto, el ayuno prolongado y en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que tienen problemas en la producción de insulina. En esta imagen estamos viendo resumida la formación y exportación de los cuerpos cetónicos a nivel de los hepatocitos. Entonces vemos que el acetoacetilcoenzima A, que se está formando a nivel de los hepatocitos desde la beta oxidación de los ácidos grasos, se va a derivar hacia la formación de cuerpos cetónicos, cuerpos que este hepatocito va a enviar, va a exportar a la sangre, ¿no? Para que llegue a corazón, músculo, riñón y cerebro especialmente. Y por otro lado, el oxaloacetato, que debería de manera común, ¿no? Condensarse con la acetil para que el ciclo de Krebs funcione, también sabemos que se está derivando en esta situación particular del ayuno prolongado, de una ingesta inadecuada de carbohidratos, se está derivando ¿hacia dónde? Hacia la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Hacia la formación de una pequeña cantidad de glucosa para los llamados tejidos glucodependientes. Entre ellos también está cerebro, eritrocitos y también está músculo en excesiva actividad, ¿no? Quiere decir que el ciclo de Krebs en estos hepatocitos, en esta situación particular que estamos señalando, está funcionando muy lentamente, ¿no? Porque sus precursores se están derivando hacia otras vías. Miren lo que está haciendo de importante entonces este hepatocito, ¿no? Exportando por un lado glucosas, exportando por otro lado cuerpos cetónicos, dos funciones importantes para la supervivencia de órganos vitales en este estado particular. Una vez que se hayan formado los cuerpos cetónicos con la finalidad de proporcionarle una fuente alternativa energética a estos tejidos que los pueden metabolizar, se entiende entonces que llegará a ellos estos cuerpos cetónicos y allí se van a degradar, ¿no? Como les dije, la principal forma de cuerpos cetónicos es el beta-hidroxibutirato y por eso en esta vía de utilización de cuerpos cetónicos partimos de ese cuerpo cetónico, del beta-hidroxibutirato. Como vieron en su vía de síntesis, el beta-hidroxibutirato puede utilizar la misma enzima que lo sintetizó, que catalizaba reacción perfectamente reversible, la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, en este caso en dirección contraria, es decir, generando MENAT en forma reducida, a lo que me conforma acetoacetato nuevamente, ¿no? O sea, estamos volviendo al precursor de este cuerpo cetónico, que también era un cuerpo cetónico, ¿no? El acetoacetato. Luego, este acetoacetato, por una transferasa, va a
utilizar, va a extraer, va a transferir la fracción de coenzima del succinilcoenzima A, que sabemos que es un intermediario del ciclo de Krebs, el cual al perderlo pasa a la forma de succinato y se le va a donar a esta molécula llevándolo a la forma de acetoacetilcoenzima A, ¿no? Y una vez que ya tenemos acetoacetilcoenzima A, que hace un momento la vía antagónica también lo teníamos, pero mediante otra enzima, ¿no? Ahora, por acción de, porque esta es una enzima que cataliza reacción en un solo sentido, ¿no? Porque la misma no la hemos visto en el otro lado. Ahora, por acción de la misma enzima que vimos la primera de la vía antagónica, la tiolasa, este acetoacetilcoenzima se va a romper en dos moléculas de acetilcoenzima. Y estos acetiles, ahora ya no en el hígado, ¿no? Sino en los tejidos extrahepáticos, como hemos dicho, se va a derivar hacia el ciclo de Krebs para que allí les proporcione energía extra. Entonces, así es como un cuerpo cetónico me genera energía. Hemos dicho, es una fuente alternativa de energía. ¿Por qué? Porque me genera acetiles que luego se pueden derivar hacia el ciclo de Krebs. Ya sabemos que este genera 3-NAT, un FAT, un ATP, que se van a la cadena respiratoria y todo eso se traduce en ATPs. Uno de los cuadros más comunes de cetoacidosis son los que presentan los pacientes diabéticos, pero especialmente los pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son aquellos que tienen una alterada producción de insulina o no generan nada de insulina o muy baja cantidad de insulina. Y es por eso que esos pacientes tienen que estar inyectándose la insulina, ¿no? Son dependientes absolutos de que se estén inyectando insulina. Y pues esto se les suele presentar desde la infancia, ¿no? En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 son aquellos donde la diabetes se le ha presentado en la adultez por lo general y que en ellos no suele ser el problema principal la producción de insulina, aunque en algunos se puede ver que ha disminuido, pero más su problema radica en la funcionalidad que debería estar cumpliendo esa insulina, es decir, en el efecto que debería estar generando. Lo que conocemos como resistencia a la insulina, ¿no? Es lo que estos pacientes presentan. Tienen un problema entonces en lo que la insulina debería generar, ¿no? Y que no está generando en ellos. En los pacientes con diabetes tipo 1, cuando no se entonces controla la glicemia adecuadamente, estos pueden llegar a producir cuadros de cetoacidosis diabética que podría llevarlos, como les dije, al coma o a la muerte, y por eso que hay que estar siempre controlándolos muy bien, ¿no? Que tampoco tengan una sobredosis de la hormona, porque eso los puede llevar también a cuadros antagónicos, ¿no? También es un cuadro extremo. Entonces entendemos como cetoacidosis diabética a una descompensación aguda que podemos encontrar en la diabetes más frecuente, la tipo 1, que se va a caracterizar, vamos a decir, por una triada, ¿no? Hiperglicemia, acidosis y cetosis, es decir, elevados niveles de glucosa porque esta no está pudiendo ingresar dentro de las células por el problema, como les digo, de la insulina. Acidosis por la presencia del aumento cetosis de cuerpos cetónicos en la sangre. Veamos la patogénesis de la cetoacidosis diabética. Entonces, en los pacientes con diabetes, especialmente la tipo 1, hay déficit de la insulina, lo cual a su vez va a generar un déficit de carbohidratos en el espacio intracelular. Claro, no van a poder internalizarse. Una de las funciones que cumplía la insulina era eso, ¿no? Permitir que ingresara la glucosa que normalmente no puede atravesar la membrana por difusión pasiva simple, ¿no? Y que necesitaba de proteínas transportadoras. Esto a su vez, ¿no? Al no haber la cantidad de carbohidratos necesarios dentro de nuestras células, va a intensificar que se dé el rompimiento o la movilización de los triglicéridos, que se movilizan los lípidos, ¿no es cierto? La otra fuente alternativa de energía, que a su vez va a generar
o va a terminar con la formación de los cuerpos cetónicos, lo cual puede llevar a cetoacidosis. Entendemos por acidosis metabólica cuando estamos hablando de valores de pH que están por debajo de los 7,35 valores de pH. Miren que 7,4 es lo común, ¿no? Y acá estamos hablando de 7,35. En realidad la variación es poca, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo nos podemos ir a extremos que nos pueden desequilibrar bastante el funcionamiento de nuestro organismo por variaciones que son muy pequeñitas en realidad, ¿no? ¿Qué otras condiciones pueden generarnos cuadros de acidosis metabólica? No solamente la cetoacidosis diabética, sino también exponernos a situaciones que cursen con cuadros diarreicos profusos o también si sufrimos de insuficiencia renal, ¿no? Porque como sabemos los riñones cumplen también una función reguladora de, de nuestro pH. No solamente tenemos moléculas como son nuestros tampones, sino también sistemas y aparatos como por ejemplo los de la respiración y los de la filtración de la sangre para la constitución de nuestra orina que también participan con ese fin. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las cetoacidosis? Inapetencia, dolor de estómago, náuseas, boca seca, dificultad en la respiración y decaimiento. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Considerando la triada que hemos mencionado, entonces, hiperglicemias, que generalmente van a ser mayores a 250 miligramos por decilitro, es decir, marcadas hiperglicemias, ¿no? Porque hemos dicho la glicemia normal es de 70 a 110, ¿no? Ya 130, 140, 150 ya es alta y sin embargo estamos hablando inclusive mayores a 250. Acidosis metabólica, pH por debajo de los 7,3 o si lo queremos ver en base a la concentración de bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro. Cetonemia, es decir, aumento de cuerpos cetónicos en la sangre mayor a 1 milimol por litro. En realidad, el límite normal es hasta 0,5, ¿no? Ya superado esto, ya estamos viendo un ligero aumento y, bueno, ya mayor a 1, manifiesto aumento, que puede estar acompañado pues de cetonuria, es decir, también del aumento de cuerpos cetónicos en la orina, mayor a 2 cruces de positivo. Quiere decir que podemos hacer determinación de cuerpos cetónicos tanto en orina como en sangre, ¿no? Muy bien. ¿Cómo medir los cuerpos cetónicos o cetonas? Dependiendo, como les digo, un ratito, perdón. Dependiendo de dónde queremos hacer esa determinación, ¿no? Si la queremos hacer en sangre o la queremos hacer en orina. Si la queremos hacer en sangre, se puede hacer utilizando reflectómetros que rápidamente nos pueden identificar o dar la cuantificación del beta-hidroxibutirato. En realidad, las determinaciones sanguíneas están dirigidas a identificar la presencia de beta-hidroxibutirato. En cambio, las determinaciones en orina, las más comunes son mediante el uso de tiras reactivas. Hay tiras reactivas específicas para identificar cuadros de cetonuria, como que también podríamos utilizar las tiras reactivas completas para orina que nos pueden ayudar a ver varios parámetros, no solamente cuerpos cetónicos, me pueden identificar la cuantificación de glucosa,
cuerpos cetónicos, bilirrubina, ácido úrico, nitritos, pH, densidad, todo eso me da, ¿no? Ahí podemos utilizar también la que es más completa, ¿no? Pero estas pruebas, ¿no? de tira reactiva no, no va a permitirnos identificar la presencia del beta-hidroxibutirato, sino más bien el acetoacetato. Entonces, como ven, utilizando tiras reactivas, la identificación de la condición de cetonuria fundamentalmente por detección de acetoacetato. En cambio, la detección de cetonemia, es decir, de cuerpos cetónicos en sangre, es más bien por identificación del beta-hidroxibutirato. Entonces, los procedimientos están dirigidos a cuantificar diferentes tipos de cuerpos cetónicos, ¿no? Aquí vemos entonces que tenemos como límite nutricional 0,5 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato. Entonces, arriba de esto ya estamos frente a una normalidad, ¿no? Eso, por supuesto, va a depender también un poco de la localidad donde se aplique y el tipo de análisis que la empresa, ¿no? Que la marca de la empresa con la que estemos haciendo la detección. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, que menos de 0,6 milimoles por litro ya se considera normal, ¿no? Como les digo, por debajo de este 0,5, 0,6. Entre 0,6 a 1 ya está elevadito, ligeramente, pero ya está elevadito, ¿no? Y arriba de 1, ya estamos hablando de 1,1 a 3, ya hay manifiesto riesgo de cetocidosis, y mayor a 3 ya hay que acudir a urgencias, ¿no? Porque ya esto puede resultar en un coma y como les digo, si esto aumenta hasta la muerte. Esto, por supuesto, lo tienen que tener muy presente aquellos pacientes que sufren de diabetes tipo 1, ¿no? Que siempre tienen que estar regulando observando estas concentraciones para no llevar a peores cuadros. Aquí estamos viendo cómo se realiza la determinación de cuerpos cetónicos en orina mediante tiras reactivas. Como ya les comenté, este fundamentalmente está dirigido a identificar el acetoacetato, pero hay que tener en cuenta que las tiras reactivas tienen una vida útil más corta que las tiras que son para sangre y que son menos precisas además que las pruebas para sangre. O sea, no pueden capturar todos los cuerpos cetónicos, solamente el que ya les mencioné, ¿no? Entonces, me deja un poco sin información al respecto del otro, ¿no? Que es el más abundante en sangre además. Aquí están viendo la tira reactiva. A ver, un ratito la imagen anterior. Ya, acá se ve. Miren, la tira reactiva tiene una serie de paneles, ¿no? Con una serie de reactivos que nos van a ayudar a que en presencia de una molécula en particular que querramos analizar, el panel cambia de color, da una reacción colorimétrica, ¿no? Muy parecido a lo que hemos visto pues, para el caso de proteínas, lípidos, carbohidratos. Y tiene por acá una parte lisa, sin paneles. Entonces, ustedes cogen por aquí la tira reactiva, la sumergen en la orina, como están viendo acá, por 60 segundos, la sacan, un poco que la arrastran por el extremo del frasquito para que no cargue mucha orina al sacarla. Ya cumplió su función de haberse remojado en ella, entonces no hay que ir goteando tampoco con la orina, ¿no? Y luego lo acercamos al patrón que tiene el frasco en que vienen estas tiritas. Como ven, hay un patrón de valores normales y después de ello en adelante patrones de valores ya normales, ¿no? Desde ligeramente altos hasta muy altos. La intensidad del color, el cambio del viraje de color nos indicará qué tan concentrado está. Y acá ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, para cuerpos cetónicos, que acá me parece que es una tira completa,
es decir, no es específica para cuerpos cetónicos, sino que hay otras determinaciones más. El tercer panel es el que corresponde para la determinación de cuerpos cetónicos, de abajo para arriba. Entonces, 1, 2, 3. Acá también. 1, 2 y 3. Este es lo normal. Y miren el color que adopta 1, 2 y 3. El tercer panel de abajo para arriba, el color frente a una situación patológica, ¿no? Es decir, cuando ya hay elevación de cuerpos cetónicos en orina. Violeta, ¿no? Violeta intenso. Que más intenso o menos intenso, ustedes van mirando el frasquito y él les dirá qué concentraciones van a consignar en los resultados. La determinación de cuerpos cetónicos en orina se puede realizar, además de por medio de tiras reactivas, mediante algunas pruebas, como por ejemplo la reacción de Legal y mediante la prueba de Rotera. En la reacción de Legal, la acetona y el ácido acetoacético reaccionan con el nitroprusiato sódico, que está en hidróxido de sodio mezclado en realidad, por eso decimos que está en medio alcalino, formando cianhidrinas que tienen un color violeta. Entonces, cuando ustedes vean que la solución vira a un color violeta, quiere decir que estamos frente a presencia positiva de estos cuerpos cetónicos, ¿no? La desventaja es que esta prueba de Legal no mide al beta-hidroxibutirato. Entonces, solamente es sensible a la presencia de acetona débilmente si es que le adicionamos glicina. Y ni siquiera, como les digo, va a haber una reacción fuerte, o sea, en realidad es poquito, ¿no? Cuando podría en realidad haber alta cantidad, pero igual la reacción es débil. O sea, no nos dan una correcta información. Esta es la otra prueba, la prueba de Rotera, que también utiliza el nitroprusiato de sodio, pero como cristales. El nitroprusiato de sodio, miren, más o menos cuando uno abre el frasco que viene así. Acá se supone que ya están reaccionados, pero miren, parecido a esto, ¿no? No tan amarillito, en realidad es más blancuzco el hidróxido de sodio en el que está, y los puntitos rojos son en sí el nitroprusiato, ¿no? Entonces, ya cuando le adicionamos la orina en cuestión y vemos que se torna a un color violeta, quiere decir que es positivo. Color negativo es cuando adopta un color ligero naranjita, un salmón muy, muy tenue, ¿no? O sea, no es que queda idéntico, sino que siempre alguito cambia el color, pero una nada, ¿no? No, imposible confundirlo con un color violeta, eso sí, ¿no? Aquí sí ya vamos viendo que hay zonas que van reaccionando, aquí más, y aquí ya todo reaccionó. Igual hay que darle un tiempo, ¿no? Unos 10 minutos de estar moviendo, eso es lo malo de esta prueba, que se mueve todo el rato moviendo con la mano, ayudando a que la orina mezcle con el nitroprusiato. Acá les estoy dejando un videito para que ustedes puedan ver esta prueba. Ahí ya terminamos acá. Y así termina, vuelve a lo inicial. Ya, nos vamos ahora con el tema de colesterol, que también está muy relacionado. A ver, compartiendo. Sí. Apuntamos. Agrandamos. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, profesora. Ya, gracias. Vamos entonces a continuación con el metabolismo del colesterol, que como les dije también va de la mano con el tema anterior, porque ambas moléculas, al igual que los ácidos grasos, tienen como precursor moléculas de acetilcoenzima A. Nosotros sabemos que el colesterol es una molécula muy importante para nosotros. Uno, porque ya conocemos que forma parte de nuestras unidades básicas elementales constituyentes, que son nuestras células.
conformando parte de la constitución de nuestra membrana. ¿Se acuerdan que hemos dicho que nuestra membrana tiene fosfolípidos, tiene colesterol y también algunos esfingolípidos, ¿no? Así que lo necesitamos para constituir nuestra membrana, no solamente la plasmática, sino la citoplasmática, la de cuantas organelas que son membranosas, ¿no? También sabemos que el colesterol es un precursor de otras moléculas que también son importantes para nosotros, como por ejemplo las hormonas sexuales, andrógenos, estrógenos. Es un precursor de las sales biliares también, y ya hemos dicho que qué importantes funciones cumplen las sales biliares, ¿no es cierto? También de corticoides. Así que por todo eso reconocemos que estudiar su metabolismo es sumamente importante, ¿no? Fuera de que también conocemos los problemas que nos puede traer el colesterol cuando está en elevada cantidad en nuestro cuerpo, ¿no? Ya hemos hablado en la clase de nutrición lo que son la formación de las placas aterogénicas que obstruyen, disminuyen el calibre de nuestros pequeños vasos sanguíneos, obstruyendo el paso de la sangre, pudiéndonos llevar a un infarto, que es una de las causas comunes de muerte en los varones. Ahí está para que ustedes recuerden entonces el colesterol en la constitución de nuestras membranas. Recordemos cómo esta molécula, que también es una molécula anfipática, al igual que los fosfolípidos, orienta su componente polar con los componentes polares de los fosfolípidos y orienta también el lado opuesto, que es no polar, con los componentes no polares también de los fosfolípidos, ¿no? Ahí están también que gracias al colesterol se forman el ácido cólico, desoxicólico, glicocólico, taurocólico, que son componentes de los ácidos biliares. Y ahí tenemos cómo también el colesterol entonces es precursor de la progesterona, que a su vez es precursora de los mineralocorticoides, como la aldosterona, y los glucocorticoides como el cortisol. También es precursor de la vitamina D. Y algo que también hay que recordar al respecto de la molécula del colesterol es que lo podemos encontrar al colesterol libre o esterificado. Decimos colesterol esterificado cuando la molécula de colesterol se le ha añadido ácido graso a su estructura a nivel de su carbono 3, como lo están viendo aquí, ¿no? Este es el libre y este es el que ya está esterificado. Esto es un éster de colesterol, ¿cierto? Y una de las principales formas de transporte es en la forma de ésteres que hemos visto en la constitución de las moléculas lipoproteicas HDL y LDL. Un poco más de la mitad del colesterol corporal se origina por síntesis. O sea, tenemos una buena capacidad de síntesis, un poco más de la mitad. Y el resto es lo que va a provenir de la dieta. Con respecto a su síntesis, hay que mencionar que lugares importantes de síntesis de colesterol son el hígado y el intestino. Pero en realidad, estos más o menos, cada uno de ellos aporta el 10% de colesterol corporal. No es tan alto tampoco, ¿no es cierto? Y el resto, el 80%, está dado por la síntesis que toda célula nucleada en nuestro cuerpo puede generar. Es decir, la síntesis de colesterol la puede realizar el grueso de nuestras células. Se entiende entonces que es por ello que en realidad nosotros no necesitamos proporcionamiento de colesterol alto a partir de nuestra dieta, ¿no? Porque nuestras células sí pueden sintetizarlo. Esta síntesis se va a dar fundamentalmente gracias a enzimas del retículo endoplasmático liso. Ahí lo estamos recordando, liso. Bien, veamos la estructura. Empecemos con el estudio de la biosíntesis del colesterol, recordando la estructura de esta molécula. El colesterol corresponde a un lípido insaponificable, ¿no es cierto? Por ahí empezamos. Es una molécula del grupo de los esteroides
Es una molécula esteroidea, pertenece al grupo de los esteroles, también si queremos precisar. Es una molécula que está constituida por 27 átomos de carbono, cuyos carbonos, que estamos hablando de 27, ¿no? Bastante numeroso, provienen de moléculas de acetilcoenzima A, que se van a condensar para ir generando los donantes activos, digamos, en su agrandamiento de esta molécula, que es bien larga, conformando moléculas isoprenoides, que como ustedes están viendo abajo son moléculas de 5 carbonos. Entonces vamos a ver cómo acetatos se condensan para terminar formándonos isoprenoides activos, que serán las formas como normalmente se va a ir elongando este colesterol, ¿no? Allí ustedes en esta imagen están viendo en rojo los carbonos que derivan del carboxilo, del acetilcoenzima A o del acetato, y los carbonos que están en negrito son los carbonos que provienen del grupo metilo, también del acetato. Entonces ya se imaginan cuántos acetatos necesitamos, ¿no? Porque acá estoy viendo bien cuántos carbonos, en realidad. El colesterol está constituido por un ciclopentano peridrofenantreno, que es todo esto, ¿no? Porque esto es el fenantreno y este es un ciclopentano, la casita, ¿no? De 5 lados. El cual tiene anclado a nivel de su carbono 17 una cadena hidrocarbonada. Acá solamente me están destacando los carbonos, pero ustedes saben que los carbonos tienen que completar sus 4 enlaces y los completarán con hidrógenos, ¿no? En su carbono 3 presenta el grupo OH, que es un grupo que seguramente ustedes lo recuerdan en la estructura de otras moléculas, con carga por allí, ¿no? Y por lo tanto es un grupo polar. Entonces, por este lado, el colesterol es una molécula polar y por este extremo, donde tiene solamente cadena hidrocarbonada, como ya hemos dicho antes, en la estructura de los fosfolípidos y de los ácidos grasos, esas partes que tienen esta naturaleza son no polares, ¿no? Entonces, por eso decimos que es anfipático. Los carbonos en la estructura de este ciclo que constituye al colesterol ya no se cuentan como los contamos en los carbohidratos, en sentido horario, ¿no? Sino como están viendo aquí. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, seguimos con el heterociclo 6, 7, 8, 9, 10, seguimos 11, 12, 13, 14, voy para acá 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? De ahí viene 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Entonces, carbonos importantes a recordar, el 17, que es el punto de anclaje para la cadena hidrocarbonada. Esa cadena hidrocarbonada contiene los carbonos del 20 al 27. Y el carbono 3, que contiene el grupo hidroxilo, que es el que por aquí se puede esterificar esta molécula de colesterol, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ahí están viendo ustedes el fenantreno, que es esa parte de su estructura constituida por 3 anillos hexagonales, y el ciclopentano, sumados estos, como lo han visto en la estructura del colesterol, estaríamos viendo el ciclopentano peridrofenantreno. Los carbonos completando sus enlaces con los hidrógenos. Bien, veamos la síntesis. La síntesis del colesterol la podemos dividir en 3 etapas. Primero, la primera etapa donde vamos a ver cómo moléculas de acetil van a formar mevalonato. Segundo, cómo el mevalonato se convierte en escualeno, en varias etapas en realidad. Y tercera, cómo el escualeno da finalmente la formación de colesterol. En realidad, en cada una de estas etapas podemos identificar subetapas todavía, ¿no? Porque el proceso de síntesis de colesterol es bastante largo, es bien complejo. Lo que más se suele resaltar es la primera parte, como les digo, la formación de mevalonato desde moléculas de acetilcoenzima. Además que en esta etapa
es donde vamos a encontrar a la principal enzima reguladora, que es la HMG coenzima reductasa. Así que la mayoría de los estudios está centrado en esta etapa de la síntesis de colesterol, ¿no? A grosso modo, aquí nos han abreviado 5 momentos, lo que es la síntesis de colesterol, ¿no? Vemos cómo moléculas de acetilcoenzima se condensan para dar el acetoacetilcoenzima A, posteriormente el hidroximetilglutanilcoenzima A, luego conforma el mevalonato, a su vez el escaleno y esto el colesterol. Pero esto, vuelvo a señalar, está abreviado, ¿no? Vamos a verlo más desglosadito como debe ser. Veamos la primera etapa, la etapa inicial. La producción de ese mevalonato. No se olviden de ese intermediario metabólico, me lo resaltan, al mevalonato. Partimos entonces de la condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima, catalizada por la reacción, por la enzima que también la vimos en la vía de síntesis de ácido, de lo que acabamos de ver, cuerpos cetónicos, la tiolasa. La tiolasa condensa 2 moléculas de acetil, ¿y qué formaba? Acetoacetilcoenzima A. 2 de 2 me dan 1 de 4, pero tengo que perder una coenzima A porque si no tendría 2 coenzimas A, ¿no? Ya que cada precursor vino con su coenzima. Y eso es lo que están viendo acá. La tiolasa libera una fracción de coenzima y forma el acetoacetilcoenzima. La segunda reacción también es la misma que acabamos de ver en la síntesis de cuerpos cetónicos, es decir, la acción de la HMG coenzima sintasa, que le añade otra molécula más de acetilcoenzima, ya habíamos fusionado 2, ahora le sumamos una más, y formamos el HMG coenzima A, o sea, el beta-hidroxibetametilglutaril-coenzima. Y, por supuesto, liberando también una molécula de coenzima A porque el precursor me está quedando con 1. Y acá yo ya tenía acetoacetilcoenzima A, o sea, con la fracción de coenzima, y le estoy sumando otra acetilcoenzima, entonces por eso libero 1, ¿no? Para que la molécula finalmente me quede con 1. Y ahora sí, viene una enzima, pues ya diferente propia de esta vía. Sobre este HMG coenzima va a actuar la HMG reductasa, la cual va a liberarnos, como ustedes ven, coenzima A, siendo una reductasa, es esta la enzima que necesita 2 moléculas de NAT-fosfato reducido. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el NAT-fosfato reducido formado en la vía de las pentosas fosfato tiene una acción en las biosíntesis reductoras? Acá estamos viendo pues una biosíntesis reductora, la biosíntesis de colesterol, que es una función muy diferente al que le hemos visto al NAT sin fosfato, ¿no? Los NAT sin fosfato, ¿dónde se iban? Hacia la cadena, para el transportador de electrones, para permitir el salto de los electrones, la generación del gradiente, la actividad de las ATPasas, y con esto la síntesis de ATP, ¿no es cierto? En cambio, NAT-fosfato, el poder reductor formado en la vía de las pentosas fosfato, tiene otra función a nivel celular como la que estamos viendo aquí. Le hemos visto en la síntesis de los ácidos grasos y le estamos viendo ahora también en la síntesis de colesterol. Por aquí ya veo 2, pero a lo largo del proceso se necesitan más. Como digo, esto es un proceso muy largo. Y así vamos a tener entonces que desde el HMG coenzima A vamos a formar mevalonato, ¿no? Mevalonato liberándose una coenzima. Veamos, entonces ya tenemos el producto de la primera etapa, hemos dicho, ¿no? Ha habido una reorganización aquí, ¿no? Nuevamente lo mismo, solo que aquí ya no nos presentan la primera reacción, estamos empezando desde la segunda. Ya se condensaron 2 moléculas de acetil por la tiolasa y ya estamos viendo acetoacetilcoenzima. Le sumamos 1 más por la HMG sintasa y formamos HMG coenzima. Y ahora sí viene la específica de esta vía, que es la reductasa. Estamos en una biosíntesis, la reductasa que utiliza 2 moléculas de NAT-fosfato y ya tengo formado ácido mevalónico.
o mevalonato, que es lo mismo decir. ¿Qué le pasa a este mevalonato? El mevalonato va a pasar por varias fosforilaciones. Aquí me lo están abreviando en realidad. Como ven, va a pasar a la forma de mevalonato 5-pirofosfato, pero esto es en varias reacciones, por lo que voy a necesitar 2 ATPs. Y luego este mevalonato 5-pirofosfato se convertirá con descarboxilación y la necesidad de otra molécula ATP en isopentenil pirofosfato, que es un isoprenoide activo. Pero nosotros necesitamos 2 isoprenoides activos. Entonces, algunas de las moléculas de isopentenil pirofosfato, por acción de una isomerasa, se van a convertir en dimetilalil pirofosfato. Para ahora sí, una molécula de isopentenil pirofosfato con otra molécula de dimetilalil pirofosfato, perdiéndose un pirofosfato, me va a generar una molécula de 10 carbonos. Estos son, repito, los de arriba, isoprenoides de 5 carbonos activos al tener pirofosfato en su estructura. Entonces, 5 más 5, lógicamente yo hago una molécula de 10, que sería el genanil pirofosfato, liberándose un pirofosfato, que también me estaría acá sobrando, porque los dos estaban pirofosfatados, ¿no? Y la molécula me queda con uno solo. Entonces, luego al genanil pirofosfato vamos a volverlo a recargar con 5 carbonos más, es decir, con otra molécula de isopentenil pirofosfato. Le sumamos acá otro isopentenil pirofosfato, sale pirofosfato, y por acción de esta transferasa formamos el farnesil pirofosfato. Quiere decir que mientras genanil era de 10 carbonos, y ahora le estoy sumando 5 más, farnesil es de ¿cuántos? 15 carbonos, ¿no? Farnesil. Ahora este farnesil, por la escualeno sintasa, se convierte en escualeno. Este escualeno por la epoxidasa se convierte en escualeno epóxido, que tiene este oxígeno aquí. Y luego esta por la ciclasa ya se convierte en lanosterol, que es una molécula ya muy parecida al colesterol. Ya no tiene este oxígeno, ¿no es cierto? Tiene OH. Y por varias reacciones, la lanosterol termina convirtiéndose en colesterol. Entonces se dan cuenta que a nosotros nos han reducido la formación de mevalonato. Otra etapa, la formación de escualeno. Escualeno. Y la otra etapa importante, la formación, la conversión, ¿no? De escualeno hasta colesterol. Donde ya escualeno en realidad todavía sigue siendo una estructura un poco abierta. Ya estoy viendo un poco los anillos propios que voy a ver en colesterol, pero todavía están la mayoría abiertos, ¿no? Los demás eran estructuras totalmente lineales, ¿se dan cuenta? Escualeno ya se parece a colesterol, pero todavía falta cerrarlo, ¿no? Cerrarlo. Y es por eso que pasa por estas conversiones, donde poco a poco se va cerrando más, miren, se va cerrando más, y ya finalmente pasa a la forma de colesterol, ¿no? Recordemos que en los vegetales no hay síntesis de colesterol, no hay colesterol en su constitución de sus membranas, por ejemplo, no vamos a encontrar. ¿Cómo se da la regulación de la síntesis de colesterol? Vamos a señalar nuevamente que un importante punto de control o regulación es la regulación de su enzima principal, que es la HMG coenzima reductasa. Entonces, puede ser esta enzima regulada por modificación covalente mediante la acción de hormonas antagónicas que ya hemos venido mencionando, la insulina y glucagón, así como también la alta concentración de esteroles. Y también puede darse una regulación mediante la síntesis de la enzima SREBP, que se activa al disminuir el nivel de colesterol, haciendo que más bien, o sea, se activa porque justamente esta va a querer contrarrestar esa situación, ¿no? Y va a estimular a la HMG coenzima reductasa,
por lo tanto va a estimular a toda esa vía, que vendría a ser la vía de síntesis, y también estimula la formación, la síntesis del receptor de LDL, para que una vez que el colesterol sintetizado llegue a todas las células, se pueda captar, ¿no?, a través de la membrana por los receptores de LDL. Entonces ya el colesterol que está asociado a la LDL extracelularmente pasará a encontrarse en el interior, ¿no es cierto?, en el interior. Insulina, entonces, estimula la síntesis de colesterol porque estimula la HMG coenzima reductasa. Glucagón, siendo la hormona antagónica, de acción antagónica a la insulina, hace todo lo contrario, inhibe, ¿no? Inhibe, como hemos dicho. Esto tiene lógica, ¿no? Según lo que ya conocemos, es la manera de actuar de insulina y glucagón, reconociendo insulina como la hormona de la saciedad, glucagón como de la escasez. Ustedes memorizan eso, tienen mucho ya asegurado con respecto al análisis del papel que cumplen esas hormonas con respecto a las otras vías. Entonces, noten el detalle, miren, cómo altas concentraciones de insulina estarían, por un lado, favoreciendo el ingreso de la glucosa, ¿no es cierto? 2, aumentando la glicólisis, estimulando la glicólisis. 3, aumentando la síntesis de glucógeno, guardando un pan para mayo así, ¿no? Siguiente, aumentando la formación de ácidos grasos y aumentando la formación de colesterol también, ¿no? Entonces miren cómo estamos, por acción de la insulina, guardando reservas, ¿no? Y por otro lado también facilitando la formación de colesterol. Sí, disculpen. Si hablamos de la regulación de la HMG coenzima reductasa, la principal enzima que hemos dicho reguladora de esta síntesis, hay que señalar entonces que tenemos regulación covalente y regulación alostérica. Como acá decíamos, ¿no? Regulación por la acción de las hormonas antagónicas pancreáticas, insulina, glucagón, y también por los mismos metabolitos, como es las altas concentraciones de colesterol que habíamos dicho, ¿no? En el caso de la acción de la insulina y glucagón, acuérdense lo que ya hemos visto, ¿no? Glucagón genera su acción sobre las células destino, uniéndose a su receptor de superficie, activando una proteína G, la cual a su vez activa la formación de AMP cíclico, a su vez activa proteinquinasas, ¿no es cierto?, que activan una serie de fosforilaciones, ¿no? Y acuérdense que hemos mencionado que insulina básicamente hace lo contrario. O sea, también estimula fosforilaciones, pero solamente en residuos de tirosina, ¿no? Por eso su receptor es tirosinquinasa. Pero estas fosforilaciones tan específicas terminan en realidad activándonos a una serie de fosfatasas, o sea que termina destacándose la función de la insulina al poder quitar fosfato a varias enzimas, ¿no? Por eso hicimos una función antagónica. Y eso de añadir o quitar fosfato, ya le hemos hablado en la clase de enzimas como regulación covalente, ¿se acuerdan? Que hemos hablado, las enzimas se pueden regular mediante diferentes mecanismos, por modificaciones covalentes, por regulación alostérica o mediante inhibidores, también habíamos dicho, ¿no? Entonces acá estamos viendo fragmentación proteolítica también. Entonces acá estamos viendo covalente, añadir o quitar fosfato, que les dije que es una de las más comunes formas de regular que tenemos a nivel metabólico, es el caso de la HMG coenzima reductasa. Es el caso del efecto que van generando insulina y glucagón. Insulina estimulando entonces a la reductasa, glucagón inhibiendo. Eso quiere decir entonces, si yo sé que glucagón estimula fosforilación y acá me están diciendo que tiene un efecto inhibidor, entiendo entonces que la HMG coenzima reductasa, cuando está fosforilada, se inactiva. Y es por eso que como glucagón genera fosforilaciones, me la inhibe. ¿Se dan cuenta? Y acá les he puesto lo que acabo de señalar. HMG coenzima reductasa
Cuando está fosforilada está inactiva. Y más bien, cuando se le quita el fosfato, ahí pasa recién al estado activo. Ah, me recuerda, me dirán por ahí ustedes, a una enzima que estábamos viendo en la vía de la semana pasada, ¿no? Estamos hablando de la síntesis de ácidos grasos, la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Se acuerdan que también tenía esa particularidad, ¿no? Que si la fosforilamos, la inactivábamos. Y más bien cuando le quitábamos fosfato, es que recién pasaba al estado activo, ¿no? Esta tiene esto en común. Por otro lado, fuera de la regulación covalente, entonces, que finalmente genera la acción hormonal de insulina y glucagón, también tenemos regulación alostérica. Quiere decir que esta es una enzima alostérica, ¿no? Que puede ser regulado negativamente por altas concentraciones de ácidos biliares, como dijimos y como vimos en la diapositiva anterior, por altas concentraciones de colesterol, ¿no? Y de uno de sus productos principales que hemos visto, el mevalonato, ¿no? Altas concentraciones de mevalonato también resultan ser inhibidoras. Como diciendo, ya hay mucho de mí, ya inhibe, ¿no? Inhibe porque al parecer me estoy acumulando porque no me están utilizando. Y bueno, y acá vemos también que el colesterol entonces inhibe, perdón, la transcripción de la enzima. O sea, no solamente influye sobre su actividad, sino sobre su síntesis. Ay, ya está acá. Mencionamos que el colesterol puede encontrarse libre y esterificado. Entonces, no olvidar a la enzima que se encarga de la esterificación del colesterol, que es la LCAT, la lecitincolesterol aciltransferasa. LCAT, que ya hemos hablado antes, que se encarga de transferir ácidos grasos al colesterol. Le hemos mencionado a la LCAT cuando hablé de lipoproteínas, no sé si se acuerdan, ahí la tienen. Entonces acá estamos viendo cómo se encarga de añadirle ácidos grasos al carbono 3, que antes tenía el OH. Muy bien. Y con eso, no, espérenme, faltaba ya me estaba yendo. Estoy pasando muy pronto. Y con esta terminamos. Entonces, recordemos algo que también hemos dicho en la clase de nutrición. Cuando encontramos altos niveles de colesterol en sangre, estamos frente a una situación denominada hipercolesterolemia, ¿no? Frente a una hipercolesterolemia, ¿recuerdan ustedes cuáles son los valores de concentración normal? Hemos dicho colesterol hasta 200 miligramos por decilitro se va a considerar normal en nuestra población. Arriba de 200 ya el médico tiene que prescribir un tratamiento dietético por lo menos. Y arriba de 250 ya se le pasó la mano a este paciente, ya tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, dentro de las primeras prescripciones para estos pacientes está pues una dieta baja en colesterol. Tranquilamente regulan su dieta y pueden bajar esos niveles. Pero si ya sobrepasan, como les dije, los 250 miligramos por ciento, ya necesitamos tratamiento farmacológico para este paciente. Y es muy común que dentro de este tratamiento se prescriba ingerir resinas que se encargan de unir sales biliares, no permitiendo esa circulación enterohepática. ¿Se acuerdan que las sales biliares, una parte se puede reabsorber? Lo vimos eso en el tema de nutrición también. Estas resinas, al unirse, ya no dejan esa reabsorción y hacen que entonces se pierdan con las heces, ¿no? Así que es una forma de sacar colesterol de nuestro cuerpo, en la forma de sales biliares. Y también se puede prescribir un tratamiento con inhibidores de la enzima principal reguladora de esta vía, es decir, inhibidores de la HMG coenzima reductasa, como por ejemplo las estatinas, dentro de los cuales está la lovastatina, una de las más conocidas, está la pravastatina, simvastatina, entre otros, que ya tienen una acción inhibidora directamente sobre la enzima aquí, ¿no? Hay que cuidar mucho el tema del colesterol. Vuelvo a resaltar que estamos destacando en esta clase.
que nuestro cuerpo tiene la capacidad, casi toda célula nucleada puede sintetizar colesterol. Entonces, no necesitamos mucho colesterol de la dieta. Pero lamentablemente, la comida más rica se hace más rica cuando tiene más grasita, ¿no? Hasta los heladitos. Estamos hablando de algo dulce y es bien rico porque también tiene una buena porción de grasa, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso. En el caso de las mujeres, cuando consumimos grasas, ahí mismo nuestro cuerpo se nos empieza a deformar, ¿no? Ya se nos anchan las caderas, entonces como en nosotras es más evidente porque tenemos lugares especializados para almacenar grasa, entonces rápidamente nos damos cuenta y nosotras que somos pretenciosas, inmediatamente empezamos la dieta, ¿no? A cuidar, a compensar un poco. El hombre tiene el problema contrario más bien, ¿no? Que como en él no se le hace muy evidente, tienen un metabolismo pues más alto, el problema puede ser más silencioso, ¿no? Y si es que se van formando estos ateromas que ya hemos dicho, que se van formando obstruyendo nuestros vasos sanguíneos, de repente viene el infarto fulminante, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se ve. Yo les digo porque a la edad que yo tengo, veo que las mujeres desde el más o menos fines de 30 años, o sea, ya entrándole a los 40, empiezan con todo nos duele, de lo que antes nada nos dolía, así como ustedes que se sienten seguramente casi inmortales, ¿no? Porque uno escucha a los adultos quejarse, pero uno no le duele nada, tiene full energía, puede trasnocharse, sea bailar, ¿no? Y el cuerpo responde. Pero ya les digo, miren, no falta demasiado tiempo y los años se pasan volando. 30 y tantos años, de 35 y yo para arriba en realidad, ya uno empieza a escuchar, no, ya me canso, no, ya no quiero salir, prefiero quedarme en casa. El cuerpo responde diferente. Empiezan a aparecer ciertas condiciones patológicas, muchas veces relacionadas a malos hábitos alimenticios, ¿no? Y en el caso de los varones, como les digo, en el caso de las mujeres siempre escucho, me duele aquí, me duele allá, las contracturas, las tensiones, porque la mujer también asume muchas responsabilidades en el hogar y fuera del trabajo, ¿no? En el caso de los varones, a partir de los 40 años empiezo a escuchar, fulanito se murió, infarto, estaba jugando fútbol, infarto, infarto. Esas son las típicas muertes que escucho siempre en los varones y es porque no se cuidan. Si nos damos cuenta, en casa los hermanitos varones, ¿no? Su grasa, sus sándwiches, su mayonesa, se echan y la hermana al lado dice, no le pasa nada, no le salen ni granos. A veces, ¿no? Tienen esa suerte algunos. Bueno, o no les importa a otros, ¿no? Y siguen consumiendo ahí su alta cantidad de grasas. Y eso es bastante tóxico, jóvenes. Y peor aún si comen las grasas de la calle, ya les he dicho. Las grasas que están súper saturadas, que están súper trans, ¿no? Ni siquiera saturadas, súper trans. Y ya han visto, ya hemos dicho que esas trans favorecen la formación de colesterol, pero el colesterol malo. Y además que está relacionado con aparición de cánceres, diferentes tipos de cánceres también. Entonces, tratemos de bajarle al consumo de las grasas. No les digo no coman, ya les he dicho eso siempre, sino regulen, equilibren, compensen, háganse de buenos hábitos alimenticios, ¿no? Todo es cuestión de hábitos. Dice que para crearse un hábito necesitamos, ¿cuánto escuché? Y eso es científico, ¿eh? Creo que son 28 días para hacernos de cualquier hábito. O sea, ustedes quieren adquirir un hábito, tienen que repetirlo por 28 días más o menos y ya se les genera, pero hay que ser pues persistentes, ¿no? Bien, ahora sí, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Tenemos presentación. Destacar, a ver, esto ya no cerramos la grabación, que este día sábado, déjenme ver mi programa, tenemos planificado este sábado 8 de octubre a las 6:30 p.m. nuestro examen parcial, que ustedes lo han pasado para ese día, porque tenían otros exámenes antes, ¿no es cierto? Así que me han dicho que no hay problema. Nos encontramos a las 6:30. Yo creo que en el mismo patiecito que donde estuvimos en Faxa, ¿no? Lo más probable es que nos den los mismos salones. No creo que estén ocupados. El que menos va a tomar su feriado y no va a tomar ese día para hacer ninguna actividad. Así que lo más probable es que tomamos el E y el F, que fueron los, si no me equivoco, los salones que tomamos en esa oportunidad, ¿no? Pero pueden estar antes de tiempo, por favor,
porque ya saben que los tengo que ubicar. Y tratemos de no salir muy tarde porque vamos a ser los únicos que vamos a salir de ese campus. Entonces, para irse rápido a casa y no salir caminando por esos lares, por favor. Ahí en grupo traten de salir y ya, cada uno a su casita. Sí, Cuaresma. Sí,